Hermanos, hemos estado estudiando al hombre fiel de Dios. Eso significa el nombre de Juan. Nació por allá cuando finalizaba el siglo de oscuridad. El primer siglo antes de Cristo, 6 meses antes del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació 6 meses después, entretejido en un ambiente complejo políticamente y aún para las familias de los judíos, a quien esperaban al Mesías. Y se nos revela, lo vimos a través de Lucas y lo vimos a través de Mateo. Los 4 evangelios lo revelan, los 4. El nacimiento y el ministerio de Juan el Bautista, que bautizó con agua, como simbología del agua que descendía del Hermón, del Altísimo. Eso quiere decir Jordán, el descendiente, y el que se sumergía en las aguas recibía la purificación. Pero no antes, en vano, él predicaba el arrepentimiento y preparar los corazones para la venida del Mesías. Ese es el gran misterio que Dios había diseñado, un plan ignorado por todos. Todos esperaban que iba a ser un misterioso guerrero que iba a librar al pueblo judío de la bota romana, del puño de acero, de la dictadura despótica de los romanos. Por el contrario, Dios levanta un precursor del evangelio, un precursor, un anunciador, un vocero, un presidente de la campaña electoral. Ya había sido elegido antes del principio del mundo. El Señor Jesucristo es el Mesías y vendría a regir los destinos del pueblo de Israel y de todo aquel quien lo siga en amor, en santidad. Y todas las profecías concordaron. Profetizó el ángel Gabriel manifestándole a la Virgen María que también su prima hermana estaba en estado, la estéril, en avanzada edad. Wow, comentábamos ayer mi esposa y yo que hay 2 prominentes, Abraham y la esposa, y ahora Zacarías, de 90 años, casi nada. ¡Santo! Y de su esposa, que también estaba bien envejecida y la llamaban estéril, y estaba con aquella afrenta de maldición que era considerado aquel judío que no era capaz de traer hijos al mundo porque no había tenido la bendición de Dios. Y este niño que nace en una circunstancia cuando reinaba Herodes el Grande, tetrarca de una región de Israel. Tetrarca, ya habíamos hablado que significaba un reyesuelo, uno que le habían dado por misericordia 1/4 del territorio. Él murió, él fue el causante de que la destrucción, muerte de miles de niños, porque les había sido anunciado que de Belén de Judea era donde habría de nacer el rey de los judíos. Y el Señor mandó a que mataran a todos los inferiores a 2 años, y entre eso entre ese grupo entró Juan, el hombre fiel de Dios. Y Zacarías escondió a su mujer y a su hijo y los llevó a un lugar desértico. Allí en una cueva, no sabemos los detalles, pero esos fueron los lugares donde Juan creció, donde Juan inició su ministerio. ¡Santo Dios! Este hombre que estaba siguiendo a su padre en línea de descendencia, le tocaba ser un sacerdote, un ministro del sistema teocrático, igual que su padre.
donde allá ellos tenían resuelta su vida. Ellos no tenían que trabajar, sino ministrar en el templo, Así es. vestirse, echarse la suerte, y a quién le tocaba ministrar a final de año, y eran 24, y uno por cada semana. Zacarías estableció el precedente que le tocó y tuvo la visión y tuvo todo después un proceso. Dios trabajó por ser un incrédulo, un sacerdote que tenía incredulidad. Y disminuyó al que le estaba presentando el mensaje, y ya sabemos cuál fue el castigo, quedó mudo. Este niño fue profetizado por su mismo padre, quien era y venía desde la antigüedad, que él iría a allanar todo el camino del pueblo de Israel, porque valles, collados, montes se bajarían, y con una profecía que nos mostró el reino de los cielos aquí en la tierra, porque todo ojo le verá, porque toda lengua confesará, porque todo ser se inclinará, doblará rodilla ante el Rey de Reyes, y podrían pasar a ministrar sus vidas en paz el pueblo de Israel. Y eso no lo hemos visto después de 2000 años, y solo lo veremos, Dios mediante, en el reinado aquí en la tierra. Con estas profecías anunciaba a este niño, y así se cumplieron. Y el ejercicio del gran Herodes pasó. El Señor Jesús fue escondido en cierta manera, llevado por revelación que le fue dada a José, y fue a Egipto, para que se cumpliera la escritura, que desde Egipto llamaré a mi hijo. Gloria a Dios. ¿Y sabes cuándo lo llamó? Cuando Herodes el Grande murió. Quedó Arquelao, un bellaco, un malvado, hijo descendiente de este. Sí, porque el pastel se repartió. Hubo uno que fue desplazado, hijo de Herodes el Grande, y fue reemplazado por Pilato, por Poncio Pilato. Y otros quedaron Arquelao y Felipe. Felipe, que más adelante se nos aclarará quién es Felipe. Pero quedó finalmente en cargo de la región de Judea el Herodes Antipas. Ese es el ambiente en que se entretejía la vida de Juan, quien llevaba una vida frugal, de alimentos silvestres y de una vestidura muy contraria a lo que un sacerdote estaba llamado a llevar. Estos hombres no solo se revestían, sino que era una pulcritud, sus pies eran cubiertos con unas zapatillas especiales. Los corderos que traían, las cabras, los trataban a la entrada con unas mantas y unos telas especiales, y todo era una pulcritud, y llegaba al templo el que le tocaba ministrar en el lugar del Altísimo, miraba como él era un sacerdote, no solo por los pecados del pueblo, presentaba las ofrendas de sacrificio, sino por sí mismo, porque reconocía cuál era su naturaleza. Y al entrar al templo, al lugar del Altísimo, miraba un recipiente de bronce con agua, que él mismo podía ver su rostro, rostro de pecado. Y por eso entraba en el lugar del Altísimo ofreciendo incienso y los animales. Y todo esto contrario a este hombre que viene a ser el sacerdote, el precursor de Cristo, el que fue forjado en el desierto, contrario a los que ofician dentro de un palacio, el mismo Señor Jesucristo. ¿A quién veniste a ver? ¿Veniste a ver un hombre de vestiduras? Esos habitan en los palacios de los reyes. Sí, allá en el reinado, en el templo teocrático, allí ministraban así. Pero viniste a ver a un profeta. Sí.
¿Y sabes qué tipo de profeta? No ha habido hombre más grande, nacido de mujer, que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande. Y hablamos analizamos ayer que se trata de la posición espiritual de lo que hemos puesto en nuestra vida en Cristo, porque Él es el más grande. Y pasamos a tener el privilegio de ser pequeñitos a ser grandes en Cristo. Hay algo que quiero terminar de elaborar, que ayer lo hice, pero allá en el capítulo 3, porque dice, yo sé que lo tratamos con el Evangelio de Lucas, pero hay correspondencia en el capítulo 3 de Mateo, que dice 3:11, ¿verdad? Y casi al final dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo, sabemos la venida del Pentecostés y sabemos que sus discípulos fueron transformados a causa del Espíritu Santo. Y fuego, que es una metáfora que quiere decir la santificación, la purificación y el discernimiento. ¿Discernir de qué? Tenemos entendido purificar, apartarnos, limpiarnos en el Espíritu ante Dios, confesando nuestros pecados y vivir una vida renunciando al pecado, a la iniquidad, que es una conducta repetitiva de nuestros pecados. Y el discernir, pero ¿discernir de qué? El discernir que solo en Cristo podemos tener la salvación y que fuera de Él les espera la gran tribulación y les espera el destino final, que es el que está preparado para al diablo, al líder del mal y sus seguidores, y que estarán por una eternidad separados. Y en esa urgencia de ese discernimiento viene un fuego, y les voy a poner, hermano, una analogía práctica para que ustedes enciendan un fósforo, usted o yo. Se necesitan 3 elementos. Se necesita calor, se necesita combustible, bendito Dios, que es la pólvora, y se necesita el oxígeno. Y no se dan los 3 elementos, no hay fuego. Bendito Padre Celestial. Tú tienes que tener el Espíritu Santo, verdaderamente. Tú tienes que tener la santidad, venir en arrepentimiento. Y tienes que tener el discernimiento de qué te ha salvado Cristo y a dónde vas cuando no lo hagas. Amén, así es. Así se da el fenómeno de fuego, una liberación de energía, de una energía santa. Por eso se habla de fuego. No se habla de un fuego emocional que podés estar sucio por dentro en desorden. Tu alma está fuera de Dios y tú venir y armar un alboroto, un fuego emocional, brincar y saltar, Santo, y hablar en disparates, lenguas. Bendito Jesús. Y vuelvo y repito, mi respeto para los que hablan en lenguas, pero capítulo 14 de Romanos nos da las instrucciones y Pablo anima que una palabra sea dicha bien entendida, que 1000 palabras de disparate que no sean entendidas y que no vengan los de afuera para vernos como locos. Así es, amén. Entonces, retomando el verdadero fuego, que Cristo es no con agua, sino con el Espíritu Santo y fuego. Bendito Padre. Entonces, hermanitos, amigos y estudiosos de la palabra de Dios, vamos con Juan el Bautista, ¿verdad? Y hay un detalle que dice, vimos en el capítulo 11 de Mateo, y vimos que acabamos de mencionar eso de que pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Pero
quiero que pongamos el antecedente de que a Juan mandó a Juan estando preso, le fue dicho el Señor Jesús en respuesta a una pregunta, como diciendo: vamos, Señor Jesús, dime, ¿qué pasó? Porque todo está muy tranquilo y silencio, yo aquí en este calabozo. ¿Qué pasó? Tú eras el que debía venir. No era que dudaba, estaba esperando noticias de qué era por qué fue que dio su vida en ser el precursor, el vocero, el jefe de la campaña electoral. ¿Qué pasó? Y le contestó el Señor Jesús: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, Tremenda respuesta. los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Wow. Sí, esto le llenaría. Valió la pena estar aquí en este calabozo y haber anunciado el bautizo del arrepentimiento. Valió la pena haber preparado el camino. No hubo más palabra de él. Dice, y quiero que pisen en esta oración que más adelante vamos a, para no tener que ir para adelante y para atrás. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Hermanos, pongan su dedo allí, aguanten hasta que venga el momento a través de esta disertación, de esta prédica, de este amoroso mensaje. Pongan allí, porque es piedra fundamental, es un límite, como dicen los americanos, un landmark, una marca, así como en Betel hizo allá Jacob, una marca con rocas, porque allí había visto al Dios Amén. invisible y se le había revelado. Así pongan una marca que ahora viene a ver qué significa, qué parte de allí el Señor para nosotros con revelación de esa marca. Y vamos al capítulo 14 para finalizar la vida de Juan el Bautista. Capítulo 14 de San Mateo. En aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, ¿se acuerdan? El Antipas. La fama de Jesús. El tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos. ¡Wow! Escuchó, ¿verdad? La fama. Si él hace eso, va a venir por mí, tiene poder. Porque en su dislucidar pagano, de sus creencias, de la reencarnación, por lo que escuchó de la fama, pensaría que vendrían venganza hacia él. ¿Cuánto poder estaba desplegando el Señor Jesucristo públicamente? Y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había aprendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano. El otro tetrarca, de alguna manera se conocieron, él estaba casado por allá, Felipe, y como que a este tetrarca Herodes Antipas le gustó la mujer, se la quitó, no sé, pero apareció. Y este hombre de integridad moral, porque él era un gobernante sobre el pueblo de Israel, era un político, y cómo podía influenciar malamente un gobernante sobre el pueblo. Y así dice la propia palabra de Dios: le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle,
pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando, mira lo que es estar políticamente correcto, no lo mató, lo quería matar, pero por miedo del pueblo, por miedo a las votos, por miedo a los rumores que fueran a ir al gobierno de Roma, a las revueltas, no les convenía. Pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, cumpleaños feliz, trae acá a la hija de Herodia, danzó en medio, lo alborotó, ¿verdad? Y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Así lo prendería en el lenguaje común y vulgar. Todas las hormonas se le subirían de tal manera que el loco le dijo: todo lo que me pidiese. Ella, instruido primero por su mamá, que tenía el suelo que se le mecía de vez en cuando por los rumores que decía Juan el Bautista, que no le pertenecía, que era ilegal, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Ella no le dijo: cuando vayas a Roma a la reunión de gobernadores, etcétera, por favor llévame, cómprame ropa, dame un carruaje, dame esclavos, dame oro. No, la burbuja siguió, que la burbuja que estaba en la cabeza, no había nada, siguió a la mamacita. Y ella pidió la cabeza, instruida primero por su madre. Esta es la manera como piensa antes y hoy la sociedad humana. Se repite una y otra vez. Eso es lo que llaman el gobierno profundo. Por lo cual le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha. Y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Señor Jesús, con todo el poder que tenía, ha podido hoy destruirlo, acabarlo. Señor Jesús mantuvo silencio y se mantuvo en el curso del plan, del crono del Padre Celestial, y continuó su ministerio, su santo ministerio. Sabemos del éxito de el Señor Jesús. Sabemos que terminó su tiempo. ¿Se acuerdan que le había dicho que pongan el dedo allí donde dice el landmark, la marca? Murió Juan. Murió el último de los levitas. Murió el último sacerdote. Y se inicia un nuevo tiempo. ¿Pero cuál es ese nuevo tiempo? Gran misterio es este, pero el Señor no nos deja desnudos y nos lleva al libro de Hebreos. Nos recuerda en Isaías de cómo constituyó un sacerdote, el cual ya no tenía que sacrificar animales, que no tenía que ofrecer incienso, porque preparó cuerpo en él, el cual halló agrado a Dios, porque ya el sistema viejo estaba agotado, Amén. Corrupto. Sí, Señor. El sistema teocrático de los judíos no servía para más nada. Y es en Juan que termina y sucumbe por este hombre joven de 31 años de vida nada más, que fue consagrada, y sus asuntos y sus ideales y su caricia y sus estudios allá en el desierto, porque estoy seguro que Zacarías
además de proveerle alimento, le entregó a la madre pergaminos para educarlo, porque era versado y conocido en las escrituras. Él fue un profeta mayor, extraordinario. Y el Señor Jesús dice en Hebreos 10, 5 al 10, por lo cual entrando en el mundo dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Terminó. No hay más Antiguo Testamento. No hay más ley. No hay más sacrificio. No hay más diezmo. No hay más levita. No hay más holocaustos. Sé libre. Solo tu vida es debida al Señor Jesucristo, quien fue inmolado, y un solo sacrificio bastó para que Él se presentara al Padre limpio, sin pecado, como lo dice en Juan, que Juan exalta y recuerda como Juan el Bautista presentó al Señor Jesús que pasaba por allí, y Él clamó: he allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. No más los animales, no más la simbología, no más los religiosos. Para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, recuerden eso. Vayan. Hebreos 10, 5 al 10. Y dice en Hebreos 10, 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Perfectos a quién? A todo el pueblo que invoca el nombre de Cristo, que lo confiesa y que no practica el pecado, que se consagra, se purifica, Amén. que ha recibido el Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hermanos, los amo en Cristo. Esto ha sido para mí un placer haber servido esta revelación, porque es para todos, hermanos. Esto fue el hermano Juan, el hombre fiel a Dios. Esto es el inicio y el continuo. Ya el elegido de antes de la fundación del mundo, porque fue Juan el Bautista que dijo: el que era primero que yo. ¿Y quién fue primero? Porque él nació primero que el Señor Jesús, pero lo reconoció como el Salvador, como el Mesías, el que era primero que yo. Los amo en Cristo. Hasta mañana, Dios mediante, cuando iniciemos una nueva semana. En el amor de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, Señor Jesucristo, su majestad y el Espíritu Santo. Hasta mañana.